Chào em bé. Con đạp à? Thấy rõ không anh? Thấy rõ lắm. Đáng yêu quá. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. ¿Puedes creer que, mientras Joaika y Jung están disfrutando de los momentos más felices de sus vidas porque su bebé está a punto de nacer, un peligro está acechándolos en silencio justo detrás de la casa? En el episodio de hoy, después de enterarse de que va a ser padre, Jung llevó a Joaika a casa y la cuidó con todo detalle. Los dos hablaron sobre el futuro sobre su bebé e incluso empezaron a pensar en nombres para el niño. Pero lo que no saben, en el bosque detrás de la casa, el abuelo de Joaika está escondido observándolo todo en secreto y ha descubierto una verdad importante: Joaika está embarazada. ¿Qué hará el abuelo ahora que sabe esto? ¿La felicidad de Joaika y Jung es realmente tranquila o solo la calma antes de la tormenta? Si quieres saber qué pasará en esta historia llena de drama, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios de Lee Joaika. Y ahora, la historia comienza. La puerta de la casa se cerró suavemente detrás de ellos y una sensación de calma familiar llenó el espacio. La luz tenue de la tarde se colaba por la ventana dibujando franjas cálidas sobre el suelo. Jung entró primero y enseguida se dio la vuelta para ayudar a Joaika. No apartaba la mirada de ella ni un segundo, con los ojos llenos de preocupación y cuidado. Le recordó en voz baja que caminara despacio. Cada paso de Joaika era seguido con atención por Jung, como si al mínimo desequilibrio él fuera a sostenerla de inmediato. Al llegar a la habitación, Jung apartó una silla y la ayudó a sentarse con suavidad. Luego sirvió rápidamente un vaso de agua tibia y lo dejó frente a ella. Joaika lo miró y sonrió levemente. Una sonrisa suave, pero llena de emoción. Levantó la mano y la apoyó con cuidado sobre su vientre. El gesto fue lento, delicado, como si estuviera tocando algo profundamente valioso. Su mirada se volvió distante. Dijo en voz baja que todavía no podía creer que todo fuera real. No hacía mucho su vida estaba llena de problemas y peligros, y ahora llevaba dentro de sí una pequeña vida. Jung se sentó a su lado, miró la mano de ella sobre su vientre y colocó la suya encima con suavidad. No hacían falta muchas palabras, ambos entendían perfectamente lo que sentían en ese momento. Jung sonrió ligeramente. Dijo que aunque todo había llegado de forma tan inesperada, era lo más hermoso que había pasado después de todo lo que habían vivido. Joaika se giró para mirarlo. Su mirada se suavizó. Un momento después, Jung le preguntó de repente si alguna vez había pensado en cómo sería el bebé. La pregunta hizo que Joaika soltara una pequeña risa. Dijo que aún no se atrevía a pensar tan lejos. Pero entonces los dos empezaron a imaginar. Hablaron de a quién se parecería más el bebé. Jung dijo que esperaba que se pareciera a Joaika. Joaika negó suavemente con la cabeza y dijo que quería que se pareciera a Jung porque creía que él sería un buen padre. El ambiente en la casa se volvió más cálido que nunca. Las pequeñas conversaciones y los pensamientos sencillos sobre el futuro fueron disipando poco a poco todas sus preocupaciones. Jung miró a Joaika esta vez con una expresión más seria. Dijo que a partir de ahora, pasara lo que pasara, haría todo lo posible por protegerla a ella y al bebé. Joaika no dijo nada. Simplemente apoyó suavemente la cabeza en su hombro. Afuera la brisa de la tarde seguía soplando con suavidad. Y dentro de la pequeña casa, un nuevo futuro empezaba a tomar forma. El bosque detrás de la casa de Joaika quedó sumido en la oscuridad mientras la noche caía poco a poco. Las copas altas y densas de los árboles bloqueaban la luz de la luna, dejando apenas algunos destellos débiles filtrándose entre las hojas. El viento soplaba haciendo que las ramas se movieran suavemente y produjeran un sonido seco y frío. En medio de ese silencio, había una figura escondida. Era el abuelo de Joaika.
Estaba de pie resguardado tras el tronco de un árbol grande sin apartar la mirada de la pequeña casa frente a él. Desde su posición podía ver la luz amarilla que salía del interior donde estaban Joaika y Jung. Había vuelto, y nadie lo sabía. Nadie se había dado cuenta de que estaba tan cerca, lo suficiente como para observar cada uno de sus movimientos. Su mirada se volvió fría y afilada. Lo había visto todo. Desde el momento en que Jung ayudó a Joaika a entrar en la casa, hasta cuando los dos se sentaron juntos y conversaron bajo la luz cálida. Y lo que más le llamó la atención fue la mano de Joaika apoyada sobre su vientre. Apretó el puño. Un pensamiento cruzó por su mente. Joaika estaba embarazada. Su expresión cambió ligeramente. Ya no era duda sino una mirada llena de cálculo. Quizá para él ese bebé no era solo una nueva vida, sino también una pieza dentro de un plan que nunca había abandonado. Retrocedió lentamente hacia la oscuridad. Sus pasos eran ligeros casi sin hacer ruido, pero su mirada seguía fija en la casa. Dentro la luz seguía encendida, y todo parecía en calma. Pero Joaika no tenía idea de que, justo detrás del bosque, un peligro la estaba observando en silencio. Y esta vez, su abuelo había descubierto un secreto aún más grande que la tierra. Dentro de la pequeña casa, la luz cálida y amarilla envolvía el espacio con una sensación de paz poco común. Después de todo lo que habían pasado, ese momento parecía más valioso que nunca. Jung se sentó muy cerca de Joaika. Tomó su mano con suavidad. La mano de él era cálida y firme como un apoyo que hacía que Joaika se sintiera tranquila. Jung la miró durante un buen rato. En sus ojos ya no había preocupación como antes, sino ternura y determinación. Dijo en voz baja que desde ese momento todo había cambiado. Ya no pensaba solo en sí mismo. Haría todo lo posible por proteger a Joaika y al bebé que llevaba dentro. Su voz era baja pero firme. Prometió que la cuidaría, que no permitiría que volviera a sufrir ningún daño y que le daría la vida feliz que se merecía. Joaika lo miró. Sus ojos temblaron ligeramente. No dijo nada, pero apretó suavemente la mano de Jung como respuesta. El ambiente quedó en silencio por unos segundos. Entonces Jung sonrió de repente. Colocó suavemente su mano sobre el vientre de Joaika y su voz se volvió más ligera. Le preguntó si ya había pensado en un nombre para el bebé. La pregunta hizo que Joaika soltara una pequeña risa. Negó con la cabeza y dijo que todo había pasado tan rápido que aún no había tenido tiempo de pensarlo. Jung se quedó pensativo un momento. Empezó a decir algunos nombres que se le ocurrían con la voz llena de ilusión. Joaika escuchaba sonriendo de vez en cuando. Los dos comenzaron a hablar imaginando al bebé una pequeña vida que poco a poco iba tomando forma. El ambiente en la casa se volvió más cálido que nunca. Afuera la noche seguía cubriendo el bosque. Pero dentro, una pequeña familia empezaba a formarse a partir de las cosas más sencillas. Jung mantuvo la mano sobre el vientre de Joaika, como si quisiera sentir, aunque fuera por un instante, la presencia de esa pequeña vida que apenas comenzaba a formarse. Sonrió con suavidad, pero esta vez su mirada tenía algo más profundo, más decidido. Dijo que no importaba lo que pasara afuera, ni los problemas que aún pudieran venir. Él estaría ahí, siempre. Le prometió que nunca dejaría que nada ni nadie lo separara. Que aunque el camino fuera difícil, él sería quien enfrentaría todo primero. Que Joaika ya no tendría que cargar sola con nada. Mientras hablaba, su voz no era fuerte, pero cada palabra tenía peso. No eran solo palabras bonitas, eran una decisión. Joaika lo miraba en silencio. Cada frase parecía quedarse en su pecho. No necesitaba responder de inmediato, porque en el fondo ella sabía. Jung hablaba en serio. Ella respiró hondo y luego sonrió una sonrisa más tranquila, más confiada. Apoyó su mano sobre la de él que aún descansaba en su vientre. Y en ese momento, sin necesidad de decirlo, ambos compartían la misma sensación, ya no estaban solos.
Había alguien más, alguien que lo cambiaría todo. Hung rompió el silencio con una pequeña risa. Dijo que ahora que lo pensaba bien, no podían seguir llamándolo el bebé todo el tiempo, que necesitaban al menos una idea de nombre. Huayca levantó ligeramente las cejas divertida. Le preguntó si ya tenía algo en mente. Hung asintió como si hubiera estado esperando ese momento. Dijo que si era niño, le gustaría que tuviera un nombre fuerte, un nombre que transmitiera firmeza, protección. Se quedó pensando unos segundos y luego dijo, ¿qué te parece, Min? Explicó que le gustaba porque significaba claridad e inteligencia. Alguien que sabe ver el camino incluso en la oscuridad. Huayca repitió el nombre en voz baja como probándolo. Min. Sonaba bien. Sonrió, pero luego negó suavemente con la cabeza. Dijo que le gustaba, pero que quería escuchar más opciones. Hung rió. Dijo que sabía que no sería tan fácil. Luego pensó un poco más. Y Kang propuso, es un nombre que suena fuerte, estable. Huayca inclinó la cabeza pensativa. Dijo que ese también le gustaba. Que sonaba como alguien confiable, alguien que crece con firmeza. Pero entonces ella lo miró con una pequeña chispa en los ojos. Dijo que si el bebé iba a ser como Hung, entonces debía tener un nombre que también transmitiera calidez. Hung arqueó una ceja curioso. Le preguntó qué tenía en mente. Huayca sonrió un poco más. An dijo, paz. Explicó que después de todo lo que habían vivido, lo único que realmente deseaba para su hijo era que tuviera una vida tranquila. Sin miedo, sin peligro, solo paz. Hung la miró en silencio unos segundos. Luego asintió lentamente. Dijo que ese nombre le gustaba mucho, porque no era solo un deseo, era lo que ellos iban a construir. Un espacio seguro, una vida diferente. Se miraron por un momento compartiendo esa idea. Pero luego Hung volvió a hablar con un tono un poco más animado. Dijo que ahora tocaba pensar en nombres de niña. Huayca sonrió de inmediato. Había algo en su expresión que cambió ligeramente. Más suave, más delicado. Como si imaginar una niña le despertara algo especial. Hung lo notó. Le preguntó si prefería que fuera niña. Huayca dudó un instante. Luego dijo que, en realidad no importaba, mientras el bebé estuviera sano. Pero que si era niña, le gustaría que fuera fuerte, no solo dulce. Fuerte por dentro. Hung asintió. Dijo que entonces el nombre también debía reflejar eso. Pensó un poco y luego dijo, ¿qué te parece, Lin? Explicó que le gustaba porque sonaba suave, pero también tenía un significado profundo. Algo espiritual, algo especial. Huayca repitió el nombre en voz baja. Lin cerró los ojos un segundo y luego sonrió. Dijo que era bonito, muy bonito, pero que quería escuchar más. Hung se rió otra vez. Dijo que ella sí era difícil de convencer. Luego volvió a pensar. Mai propuso. Es simple, pero muy elegante. Huayca inclinó la cabeza. Dijo que le gustaba porque era sencillo, pero que sentía que le faltaba algo más especial. Hung fingió pensar con mucha seriedad cruzándose de brazos. Luego la miró de repente como si hubiera encontrado la respuesta. Yen dijo. Huayca lo miró sorprendida. Hung explicó que significaba calma, que al igual que con An era algo que querían para su hija. Una vida tranquila, sin tormentas. Huayca no respondió de inmediato. Sus ojos se suavizaron, miró hacia su vientre, y luego muy despacio dijo, Yen, me gusta. Hung sonrió. Dijo que entonces ya tenían dos opciones claras. Si era niño, An. Si era niña, Yen. Huayca asintió, pero luego añadió con una sonrisa juguetona que todavía podían cambiar de opinión. Hung negó con la cabeza divertido. Dijo que no, que esos nombres se sentían correctos, que no eran solo palabras, eran deseos, promesas. Huayca lo miró esta vez con una emoción más visible. Le preguntó en voz baja si de verdad creía que podrían tener esa vida. Una vida tranquila, sin peligro.
Hong no respondió de inmediato. Su expresión cambió ligeramente, más seria, pero no dudó. Dijo que no sabía si sería fácil, que probablemente no lo sería, pero que lo importante era que no se rendiría. Que pase lo que pase, él iba a luchar por eso. Por ella, por el bebé, por ese futuro que estaban empezando a imaginar. Huaika sintió como algo dentro de ella se acomodaba, como si por primera vez en mucho tiempo realmente creyera en esas palabras. Se acercó un poco más a Hung, apoyó su cabeza en su hombro y cerró los ojos. Hung no se movió, solo apoyó suavemente su mejilla sobre la cabeza de ella. Afuera, el viento seguía soplando entre los árboles. La noche era profunda, oscura, pero dentro de la casa había luz, había calor, había algo nuevo creciendo. Y aunque ninguno de los dos lo sabía, ese momento de paz era tan frágil como valioso. Si era niño, An. Si era niña, Jen. Huaika asintió, pero luego añadió con una sonrisa juguetona que todavía podían cambiar de opinión. Hung negó con la cabeza divertido. Dijo que no, que esos nombres se sentían correctos, que no eran solo palabras, eran deseos, promesas. Huaika lo miró esta vez con una emoción más visible. Le preguntó en voz baja si de verdad creía que podrían tener esa vida. Una vida tranquila, sin peligro. Hong no respondió de inmediato. Su expresión cambió ligeramente, más seria, pero no dudó. Dijo que no sabía si sería fácil, que probablemente no lo sería, pero que lo importante era que no se rendiría. Que pase lo que pase, él iba a luchar por eso. Por ella, por el bebé, por ese futuro que estaban empezando a imaginar. Huaika sintió como algo dentro de ella se acomodaba, como si por primera vez en mucho tiempo realmente creyera en esas palabras. Se acercó un poco más a Hung, apoyó su cabeza en su hombro y cerró los ojos. Hung no se movió, solo apoyó suavemente su mejilla sobre la cabeza de ella. Afuera, el viento seguía soplando entre los árboles. La noche era profunda, oscura, pero dentro de la casa había luz, había calor, había algo nuevo creciendo. Y aunque ninguno de los dos lo sabía, ese momento de paz era tan frágil como valioso.